Juan Carlos Pallarols, platero, artista, orfebre de renombre internacional, ha realizado piezas de gran valor estético, técnico e histórico. En su paso por Coronel Pringles, nos permitió cincelar el bastón de mando del futuro presidente de la República Argentina. Hola, muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por la entrevista. Bueno, usted dirá. Bien, quisiera saber un poco de la persona que hace más de 250 años que en su familia se desarrolla esta profesión de orfebre. Contame un poquito, Juan Carlos. Bueno, yo no estaba en ese momento. Ese señor era mi chosno, o sea, el padre de mi tatarabuelo. Lo hizo en la calle de las Carretas, según las cartas que tengo y los escritos, en la calle de las Carretas al final, que es un barrio de Barcelona. ¿Por qué lo hizo? Me imagino que lo hizo por vocación, pero yo no tengo ese conocimiento como que tengo de las generaciones anteriores, porque ellos ya vinieron a Argentina, ya vinieron a Buenos Aires. Pero bueno, tengo un retrato de él pintado por mi abuelo, o sea, era el abuelo de mi abuelo, un señor que está con la berretina, cara de catalán, parecido a todos los Pallarols, sobre todo por la nariz, y del que tengo solo buenos recuerdos, no tengo, por ejemplo, objetos de él. Una vez me dijeron que había posiblemente unas piezas, pero no logré identificarlas. Y bueno, y después las demás generaciones fueron viniendo poco a poco. Nos hemos criado todos en una casa donde en algún lugar había un taller, y en ese taller era el lugar donde íbamos a jugar cuando éramos muy chiquitos y no íbamos todavía al colegio. O sea que eso sí yo lo recuerdo, ¿no? Que mamá, cuando yo tenía 7 hermanos más, éramos 8, y llegaba un momento que el barullo y el lío en la casa era bastante, así que mamá, bueno, al taller, los que éramos más grandecitos nos mandaban al taller. Y ahí es donde yo, de la mano de mi abuelo, que él se queda viudo en el año 1945, yo tenía 2 años y medio, él me toma como su lazarillo y empiezo a convivir con las herramientas, con el golpe de los martillos, con los olores, sobre todo. Son muy importantes los olores que se fijan, con el lacre, con el carbón de coque, con el bórax, cuando se funde el metal. Bueno, todo eso son olores cuando se lustraba con goma laca, cuando se usaban barnices. Cada elemento, cada droga de las que se usan para trabajar, tiene un olor diferente, y eso se fija de una manera increíble. El otro día veía un video del Museo del Prado y hay una infanta, la hija de Carlos V, la hija de Felipe II creo que es, que tiene un guante puesto en la mano y con esa misma mano sostiene el guante de la otra mano. Y cuentan que era muy importante, por los olores que había en ese momento, llevar algo perfumado y poder arrimárselo a la nariz cuando los olores eran muy feos o muy fuertes. Y hace un capítulo bastante importante sobre la importancia de los olores en la historia. Y yo hoy recuerdo esas cosas y bueno, me confirman estas teorías. Bien. Bueno, ¿qué pedidos inusuales le han hecho los expresidentes de la República Argentina para tallar en el bastón presidencial? Hace poco tuvimos una charla y usted habló de señor Carlos Menem, que le dio un dibujito de su hijo, ¿no? Del hijo de él. Cuénteme un poco más, cuénteme usted. No, eso, los presidentes en ese sentido son muy respetuosos o están muy ocupados con la campaña y con ocupar el sillón presidencial en el momento que se hace el traspaso y eso, porque solamente 2 veces en estos 50 años me han pedido. Una es la historia de Carlos Menem, la más sentida,
digamos, porque él me llamó muy compungido, estaba muy triste. Yo llegaba de Francia, de entregar la rosa de Lady Di. Y me dice, me mataron a mi hijo. Me gustaría que en el bastón, si usted puede, y ahí es donde me entrega un dibujito, que era un pedacito de una hoja de un colegio, de un cuaderno del colegio primario, donde Carlitos Menem había dibujado un sol, el sol del 25 de mayo, el sol de la independencia. Y bueno, me dio eso, le dije que sí, no había problema, se lo grabé en la cúspide del bastón. Y después el actual presidente me pidió si podía ponerle en algún lugar, así muy discreto, con letra muy chiquita, que dijera Argentina de pie. Y eso es las únicas modificaciones que yo hice en el bastón de mando fueron esas. Lo demás del bastón de mando, lo único que cambia inexorablemente es la altura de los presidentes. Pues hemos tenido presidentes que usaban bastón de 88 centímetros, de 90, de 92, de 94 y hasta de 96, de la Rúa y Máximo y Kirchner, como se llama Néstor Kirchner. El significado de la flor del cardo que tenía el bastón presidencial y los 3 pimpollos que también estaban por encima, ¿qué significado tienen? Cuando a mí me piden hacer, el gobierno saliente de la dictadura militar me pide hacer un bastón de mando, cotizarlo y presentar el proyecto, yo le dije que sí, que lo hacía con mucho gusto, pero que no iba a hacer el mismo bastón que había hecho yo desde Perón del 73 hasta ese momento, que era un bastón muy bonito, con borlas, con caña de malaca, era de oro, era un bastón de estilo francés, la empuñadura era la columna estriada, trunca e invertida de Francia, tenía borlas eclesiásticas y militares, bueno, nada que ver, muy bonito, pero nada que ver, no tenía madera, tenía caña de maraca, nada que ver con nuestra cultura. Yo en ese momento estaba muy entusiasmado, estaba ansioso de votar, no había podido votar en toda mi vida, más que por periodos muy breves, y quería hacer un bastón que fuera bien argentino, que fuera de estilo argentino, que fuera un símbolo de un país federal. O sea, porque todos hablamos de que es un país federal, pero no es un país federal. En la práctica no lo somos. Muchas veces nos olvidamos del interior, o se olvidan del interior los que mandan. Así que elegí el cardo, que históricamente es el acanto del que hablan los europeos. Desde el Renacimiento y mucho antes ya se usaba como una flor muy decorativa, porque la flor es muy bonita y porque las hojas tienen unos movimientos ideales como para hacer un capitel, una guarda, nada más bonito que un capitel jónico, donde las varas del cardo se enroscan sobre la columna. Bueno, es muy bonito, así que usé el cardo nacional. Acá tenemos un cardo negro, cardo blanco, cardo de Castilla, hay 11 o 12 variedades de cardo. Elegí la más representativa. Además, en la Argentina es símbolo o era símbolo de la fertilidad, de la riqueza, porque cuentan los historiadores que cuando alguien quería comprar un campo, si no había cardo lo plantaban, porque el cardo crece en tierras que son muy fértiles. Entonces dicen que había gente que había campos que no tenían cardo, que no sé, o porque no eran buenos o porque no había, y entonces iban unos meses antes y tiraban unos camioncitos con tierra negra y ponían semillas de cardo. Entonces cuando lo ponían a la venta, el campo tenía muchos cardos por muchos lugares y era más fácil venderlo. O sea, yo lo puse como un símbolo nacional, como es una flor que no está a la venta, no se vende, y la flor es preciosa, hay de distintas formas y colores según la variedad del cardo,
y representa muy bien, me parece, a cada provincia argentina. O sea, puse 24 cardos, no por las 23 provincias y por la capital, que se convertía en un estado independiente, y pimpollos de cardo por las islas del Atlántico Sur. Hay que recordar que yo estaba haciendo este trabajo a mediados del 82, perdón. Y había terminado hacía muy poquitos días la Guerra de Malvinas, o sea, creí que era importante, en un símbolo tan importante como es el bastón de mando, poner 3 cardos como un homenaje a los caídos en Malvinas, y deseando que, si Dios hace que sea posible que tengamos ese territorio, sea en paz, como el crecimiento de una flor, y no con una guerra que había dejado muchos muertos. Bueno, y desde ese día hasta hoy, todos los bastones tienen los 24 cardos y las 3 pimpollos por las islas del Atlántico Sur. El señor Diego Armando Maradona no alcanzó a usar una funda de celular que usted le había tallado. De Diego Armando Maradona es algo que sí él me pidió a través justamente del teléfono de su secretaria, y no llegó a usarlo porque falleció antes, así que hablé con Claudia Villafañe, la viuda, y le dije: mira, esto me quedó acá, yo te lo quiero dar a vos porque no tengo a quien darlo y no lo puedo vender. Ella me dijo que no, vos donalo a donde vos quieras y yo te doy una autorización, como sea. Y así fue como yo lo doné a ASDRA. ASDRA es la Asociación de Chicos con Síndrome de Down. Y bueno, lo llevaron a una asociación de amigos residentes en Estados Unidos, hicieron un remate y sacaron un precio muy importante, que fue, bueno, que se lo entregaron a ASDRA para hacer todo un curso que duró todo un año, incluso con alguna publicidad en televisión y todo, que tenía que ver con el desarrollo de ASDRA. O sea, y después otro caso similar, no me acuerdo, pero como hace 80 años, 80 no, hace 74 años que yo trabajo. O sea, muchas cosas se me olvidan ya. Algo que usted destaca mucho, que lo he visto por ahí, lo he escuchado en varias charlas y por ahí en algunas entrevistas, es que el trabajo se tiene que valorar. Su abuelo o su padre le había hecho una especie de jueguito, digamos, con que usted estaba tallando algo, ¿no? Si no me equivoco, y alguien le preguntó cuánto le pagaban por ese trabajito. Usted le dijo que nada, y otra persona le respondió de que ese trabajo se tiene que pagar, porque todos los trabajos tienen que ser pagos. ¿Quiere contarme usted un poco de esa anécdota? Sí, claro, eso es, creo que es parte fundamental en mi enseñanza, en mi vida. Yo con 4 años, 3 años y medio, ya empecé a trabajar con mi abuelo, porque había quedado viudo, como te dije, y me tomó como su lazarillo, me llevaba a pasear, y muchas horas pasábamos en el taller haciendo mis juguetes. Hice carritos, avioncitos, cosas que a mí me gustaba tener. Y hacíamos unos autitos también, que tenían una suspensión hecha con una gomita, y con eso hacíamos carreras por pistas que improvisábamos. Y mi abuelo un día, y yo creo que esto fue hecho en combinación, mi abuelo con papá, me dice: vamos a visitar a los abuelos a la capital. Yo en esa época vivía en Loma de Zamora. Vinimos a ver a los tíos acá y a los primos, y de ahí nos fuimos a la calle Mansilla, a la Editorial Guadalupe. La Editorial Guadalupe era un lugar donde se hacían, y creo que se siguen haciendo, los misales, las Biblias, y había unas versiones muy, muy lujosas que venían en cuero de Rusia y tenían las punteras con cincelados, con dibujos, y tenían un centro con una cruz o con un símbolo de los evangelios. Entonces mi abuelo me dice: ¿y qué ves acá? ¿Qué podés reconocer? Bueno, que esto está hecho en el taller.
¿y algo más personal tuyo encontrás? Me dice, sí, estas rositas que hay, estas 4 florcitas que hay una en cada punta. Ah, es cierto, si eso lo hiciste vos. Me dice, ¿cuánto te pagó tu papá? No, nada, porque yo estoy aprendiendo. Pero el trabajo siempre hay que cobrarlo, me dice. Así que ahora cuando volvemos a casa, vas a hablar con tu papá. Y así fue. Terminamos el paseo, todo. Cuando llegué, fui, le conté a mi papá que había pasado y le pregunté por qué no me pagaba. Me dice, bueno, porque nunca lo hablamos. Pero me parece muy importante que vos tengas conciencia que tu trabajo es sagrado y que siempre te lo tienen que pagar. Y bueno, y así fue. Me empezó a pagar una cantidad que no sé cuánto era un billetito verde, creo que era un billete de 50 pesos, y era muy poquito, pero para mí era algo sumamente importante, pues me sentía reconocido. Tanto es así que años después yo llevaba un trabajo mío a la Santería Santa Catalina, acá muy cerquita donde estoy ahora, en Brasil y Piedras. Y yo había pedido un precio razonable, no me acuerdo cuánto era tampoco, porque los precios han cambiado tanto acá. Y el hermano Teresio, que era el que atendía la librería, me dice, no, pero usted está pidiendo un disparate, eso es carísimo, eso no vale esa plata. Y yo sabía que era el precio justo, porque lo había hablado con mi papá y había... No, eso, mire, no vale, eso no vale nada, yo se lo compro casi de lástima, me decía, y eso. Entonces yo me enojé tanto que salí a la calle, venía el tranvía, lo puse en la vía y el tranvía lo aplastó. Y ahí este señor se enfureció y me dice, pero ¿cómo rompió una cosa tan linda y todo? Pero si usted me dice que no vale nada. Y no, y bueno, pero no sé qué va. Nunca más me pidió un descuento de un precio. O sea, la lección de mi abuelo me sirvió. Y ese día lo puse en práctica diciendo, bueno, si usted dice que no sirve nada, yo lo rompo. Pero no se lo regalo. No. Y bueno, me sirvió para el resto de mi vida. ¿Tiene alguien que quiera desempeñar también su profesión como usted? ¿Alguien de su familia que usted le está enseñando? Sí. Tengo 2 hijos varones, ya grandes, que los 2 trabajan, tienen cada uno su taller. Tengo una nieta, tengo una bisnieta, o sea, tengo varios sucesores que... Mi bisnieta tiene 8 años, 7 años, va a cumplir 8 ahora. Y ella ya viene cuando sale del colegio y cincela y golpea con mucha habilidad. O sea, espero que sea una buena platera. Bueno, yo creo que la educación más importante que tenemos es la que recibimos desde el día que nacemos hasta que tenemos 5 o 6 años. Y eso se aprende todo en la casa. Eso yo lo veo en las familias, lo he visto en mi familia, en muchas familias. Lo veo, yo me gusta ir al África cuando yo puedo. Yo no soy cazador, nunca he cazado, pero aprovecho amigos que tengo que son cazadores y yo me cuelo con ellos. Entonces no tengo gastos como alquilar aviones particulares, esos lugares para ir a lugares muy inhóspitos, muy lejos de la civilización, donde puedo ver el mundo positivo y aprender mucho. Y veo que las mamás, las hembras, le enseñan todo lo importante a los cachorros en las primeras semanas de vida. Lo mismo hacen los gatos, los perros, los pajaritos. Los pajaritos, después de una vez que aprendes a volar, te echan del nido para que aprendas y para que vueles. Nosotros a veces a los chicos le negamos esa educación. Le hablamos como si fueran tontos. Balbuceamos las palabras, no se las decimos correctamente. Y un chico de esa edad está preparado para hacer estamos viendo hace poquitos días un chico que a los 10 años da unos conciertos de piano increíbles, lo hace desde hace muchos años, porque dice que su familia se lo enseñó de chiquito, decía que había empezado a tocar el violín y el piano a los 3 años. Entonces, estamos dándole una protección que no necesitan ni merecen los seres humanos. Hay que enseñarles todo lo importante cuando son muy jovencitos. Y después, por supuesto, todos los estudios primarios, secundarios, universitarios.
Pero eso es lo primero que tenemos que enseñar. Y después, otra cosa que es muy importante, es descubrir la vocación. Esos test que se hacen, saber qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te resulta un juego, no un trabajo. Porque la palabra trabajo deriva de una palabra que es castigo. Había un castigo que se llamaba el tripalium, de ahí viene tripalium, trabajo, donde te colgaban y te dejaban secar al aire y al sol. Entonces, mal estamos llamando a lo que nos tiene que dar placer, que es lo que tiene ese motivo de nuestra creación, el motivo de nuestra fuente de ingresos. Lo que tenemos que acompañar toda la vida, haciéndolo todos los días, o 6 o 7 días, o 6 o 5 días por semana. Entonces, si eso no te gusta, es como que te den un plato de comida que no te gusta toda la vida. Hay que aprender, hay que descubrir qué es lo que nos gusta hacer. Y si construimos un mundo así, un mundo de millones de artesanos, cada uno haciendo su trabajo, todos los problemas económicos del mundo se solucionan rápidamente, porque cada uno encuentra su espacio. No puede ser que pagamos carísima una camisa y cuando te dicen que ¿por qué es? Porque el robot para hacer los ojales y coser los botones cuesta $1 millón. Paguemos $1 millón en mano de obra humana, que es mucho más perfecta, es mucho mejor. Ese es el mundo que tenemos que conseguir, un mundo de artesanos.